damos entrada al estudio del cálculo económico. El cálculo económico es como si dijéramos el meollo en torno al cual gira el Tratado de Economía de Mises, titulado La acción humana, y hoy vamos a explicar en qué consiste el problema y cuál es la respuesta al mismo que da la economía de mercado. De estos dos temas, 14 y 15, se lo tienen ustedes, ya lo han leído ya, claro, obviamente, pero el epígrafe más importante es el 3 del tema 14, que les voy a preguntar en el examen final. Y dicho esto, pues nos quedaría para la semana que viene voy a ver si empiezo ya con la teoría de los precios. Veremos, tienen ustedes que hacer las lecturas correspondientes a los temas 17, 18 y ya a partir del martes 21, la ley básica de determinación del precio, el tema 19. Explicaré capital y bienes de capital, que es el epígrafe 2 del tema 18, y la propaganda comercial o publicidad, que es el epígrafe 14 del tema 18 también, especialmente importante para los alumnos de grado de comunicación audiovisual, es decir, qué papel cumple la propaganda o la publicidad en el mercado y cómo se diferencia la publicidad mercantil en el mercado de la propaganda política, que es una cosa muy interesante. Hablaremos sobre Goebbels y los nazis, y su filosofía de la propaganda política y cómo se ha heredado hasta hoy por todos los políticos. Bien, pues es donde estamos y no escapa a su fina percepción que ya les he alcanzado en las lecturas, por eso les ruego, por favor, que se pongan al día y a marchas forzadas, porque el curso va a la velocidad de la luz. En cuanto nos descuidemos, estamos en diciembre además tenemos el puente de la Constitución y enseguida pues se termina el curso, pero vamos a terminar el programa, lo vamos a ver tal y como teníamos proyectado. Posiblemente falte un día porque tengo que hacer un viaje a Portugal, pero se lo diré en tiempo y forma, creo que será hacia finales, 28 o así de noviembre, ya se lo indicaré en su momento. Y como siempre, y antes de empezar, ¿hay alguna pregunta y alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? Es el momento de levantar la mano y preguntar. Yo sé que conforme explico surgen muchas dudas, yo les recomiendo a todos los alumnos que tomen nota para luego preguntarlo en la clase siguiente, si es que no ha quedado ya aclarado como consecuencia de mis explicaciones o lo que ya han leído. A ver, esa pregunta, ¿sí? Una cosa me llamó mucho la atención cuando se refirió a los reyes católicos como los mal llamados católicos. Bueno, eso fue una pulla, pero efectivamente, dígame usted qué persona que presuma de ser católica y misericordiosa decide expulsar de España a los judíos, con el coste que eso tuvo, a condición de que se pudieran quedar en el país los que se convirtieran al cristianismo. ¿Qué es lo que sucedió? Que gran número de ellos solo se convirtieron a la fuerza y de una manera puramente formal, y eso dio lugar pues a décadas, yo diría siglos, de persecución, inquisición, quemas, delaciones públicas. Hablaremos sobre eso en su momento, pero si le interesa profundizar, hay un libro precioso que le recomiendo que se lea, es apasionante, empieza uno en el primer tomo y no lo puede dejar, y son 3 tomos. Julio Caro Baroja, Los judíos en la España moderna y contemporánea. Yo desde luego lo devoré en su momento. Todos tenemos sangre judía en España. Tengan en cuenta que todos los apellidos que son sobre plantas, todos los apellidos que son sobre profesiones, etcétera, son de origen judío. Por ejemplo, Del Pino, por ejemplo, Huerta, por ejemplo, Zapatero, todos son de origen judío. De hecho, hay un índice de apellidos españoles judíos, de origen judío, que en el libro de Julio Caro Baroja, que es impresionante porque la mitad de nosotros tenemos todos apellidos judíos. Y lo mismo también pasa con la sangre morisca y árabe que tenemos, no en vano estuvieron pues 8 siglos casi en la península, ¿no? No me puedo extender más, sería objeto de otro curso, pero desde luego no son santos de mi devoción, ninguno de los 2 reyes católicos. Especialmente, aparte de la reina católica, mal llamada católica, su confesor se negó a confesarla al final de su vida, que era el cardenal Cisneros, le confesaría otro, pobrecilla, pero era la reina de España y la responsable de todo esto. Traicionó el acuerdo con el que llegó con los árabes en la toma de Granada, que era respetarle su propiedad, religión, etcétera. Luego, si te he visto, no me acuerdo.
Y aparte lo de la expulsión de los judíos, terrible. Y el marido, ¿para qué hablar? Fíjense ustedes que Fernando el Católico es el ejemplo que pone Nicolás Maquiavelo en su obra más conocida, que es El Príncipe, que justifica la razón de Estado, que es para legitimar cualquiera de las atrocidades que lleva a cabo el Estado. Y hasta el punto de que en el mundo anglosajón, en Estados Unidos y en Inglaterra, al demonio se le llama The Old Nick, el viejo Nick. ¿Por qué? En honor de, entre comillas, Nicolás Maquiavelo, lo peor de lo peor. Y por tanto, no nos debe sorprender que Fernando el Católico fuera el que pidió permiso al Papa para instaurar la Inquisición en España, pero no como arma religiosa para mantener la puridad de la religión, sino como arma política para ser utilizada contra los enemigos del Estado. Cosa que puede usted estudiar a fondo en los trabajos de Joseph Pérez sobre la Inquisición española, que les recomiendo que se lea. Leer para mí es sinónimo de estudiar a fondo, subrayando en 3 colones y memorizar. Bien, esto es una nota de erudición a raíz de la pregunta que usted me hace, pero sí que hubo una pulla en contra de los reyes mal llamados católicos. Termino. Hubo un intento de beatificar a Isabel, la reina católica, y inmediatamente, en cuanto llegó la documentación de la expulsión de los judíos, se le dio el carpetazo y se archivó el asunto. O sea que no será santa nunca, como es como nombrar santa al demonio. ¿Dónde se ha visto esto? Bien, como ven ustedes, la visión del profesor sobre la historia oficial, pues a veces choca. Hay que tener espíritu crítico y ir contracorriente. ¿Más preguntas? Sí. En la ley del rendimiento, cuando se van aumentando cada vez más el factor trabajo, llega un momento en el que empieza a disminuir ese rendimiento, o se queda, o solo que un factor extra de factor trabajo tiene efecto cero. Bueno, vamos a ver, esto, lo único que necesitamos para exponer la ley es entender que a partir de determinado momento unidades adicionales o marginales del factor variable, en nuestro ejemplo el factor trabajo, dan lugar a incrementos de la producción final de bien de consumo, pero que cada vez son más pequeños. Ahora usted me pregunta, ¿y si seguimos metiendo unidades, llegará un momento en que ni siquiera habría incrementos? Pues puede ser que sí. Imagínense ustedes esta parcela de tierra que empezamos a meter de la extensión de la clase, como decíamos, pues un trabajador, 2, 3, si llevamos por 30, 40, 50, 80 trabajadores, es que esto es una cosa intuitiva, nos molestamos unos a otros, aquí tanta gente, que entonces más gente que metamos ni siquiera da lugar a un aumento de la producción, incluso se paraliza o puede llegar a disminuir. Pero esta es una explicación intuitiva y tecnológica que nada tiene que ver con la razón praxeológica, es decir, que la ley del rendimiento está inserta en la lógica de la acción humana, pero sí que es muy ilustrativa ese ejemplo de que nos molestamos todos y que la producción al final se resiente, incluso podría llegar a disminuir, lo que significaría que la famosa curva pues no solo empezaría a ser convexa, sino que llegaría un momento empezaría a bajar también eventualmente. Estas cosas en la práctica nunca se llega porque los empresarios actúan por prueba y error y tratan de buscar las combinaciones más adecuadas para producir bienes y servicios de la máxima calidad y al precio más reducido, siempre buscando obtener el favor de los consumidores, el patrocinio de los consumidores, en su ánimo de obtener beneficios. Más preguntas, estoy deseoso de contestar a ustedes. Sí. En esa misma línea quizás sí habría una disminución si es una empresa pública, porque ahí sí no tiene ningún representante. Bueno, es que las empresas públicas tienen un problema gravísimo de cálculo económico, ahora lo vamos a comentar, y sobre todo de incentivos, ¿no? Porque como no se juegan su propio dinero, sino que las posibles pérdidas las cubren con cargo a los presupuestos generales del Estado, pues todos los incentivos se pervierten, se convierten en centros para colocar a los amiguetes del partido político en el poder, y eso pasa en todos los lugares del mundo, una vergüenza. Por eso habría que eliminar todas las empresas públicas. Una de las cosas buenas de la entrada de España en la Unión Europea es que se disminuyó significativamente el número de empresas públicas. Iberia, ustedes son muy jóvenes, pero ¿no han conocido Iberia como empresa pública? Los de grado siempre han visto como empresa privada. Cuando era una empresa pública, no saben ustedes la importancia que se daban los comandantes de los aviones de Iberia y las azafatas, poco menos que
era un favor que te dejaran subir al avión y la puntualidad brillaba por su ausencia y los costes y las pérdidas eran tremendas. Bien, luego se privatizó y todo esto cambió. Pero sigue existiendo empresas públicas, ¿eh? Y claro, por ejemplo, el metro de Madrid, uy, qué metro más maravilloso, si es que parece el metro más lujoso del mundo, que es el de Moscú, sí, pero ¿cuánto cuesta? ¿Qué déficit tiene? ¿Cuánto les cuesta a los madrileños? Bien, lo de las empresas públicas está bien preguntado. Yo tenía una pregunta con respecto a la ley de asociación de Mises. Sí. Dos países, por ejemplo, se especializan en otra cosa, en lo que tengan una ventaja comparativa mayor, vale, perfecto. ¿Qué pasaría si un año, por ejemplo, en lo que se han especializado no fuera fructífera, la producción no fuera fructífera? ¿Cómo suplirían, digamos, esas pérdidas? Bueno, puede ser que haya una muy mala cosecha de naranjas y durante un periodo de, pues ese temporal de un año o dos o lo que sea, pues se modificaría la relación entre los diferentes países respecto a lo que tienen ventaja comparativa relativa mayor. Si dejara de tener ventaja comparativa relativa a la producción de naranjas, pues tendríamos que especializarnos en otra cosa, como podría ser la producción de trigo, etcétera. Eso ya se decide como resultado de la creatividad empresarial. En todo caso, la idea importante es que en la búsqueda de obtener beneficio encontramos siempre la solución a los problemas, adaptándonos y sacando el mejor provecho de las circunstancias, tanto del entorno como las personales, y buscando siempre en qué es lo que podemos aportar más ventaja comparativa. Y esto es muy importante para todos y cada uno de nosotros, porque lo que hizo Mises es generalizar aquello que ya David Ricardo había elaborado en el ámbito del comercio internacional al ámbito de la acción humana individual. Y cada uno de nosotros, queridos alumnos, queridas alumnas, chicas, queridos alumnos, chicos, el día de mañana en el ámbito profesional es muy importante, y lo verán ustedes, lo llevarán a la práctica, que sepamos adaptarnos con inteligencia y perspicacia y sacar lo mejor de nosotros mismos y procurar encontrar los puestos en los que tengamos más acomodo y más ventaja comparativa, porque tanto más se nos pagará conforme más papeletas solucionemos en la empresa o en el proyecto empresarial en el que desarrollemos nuestra actividad laboral. Y cada uno de nosotros nos conocemos a nosotros mismos. No es que esta ventaja comparativa sea una cosa totalmente dada desde el principio. Es cierto que de manera innata o por vocación cada uno sabe qué se le da mejor o qué se le da peor, etcétera. Pero también desarrollando nuestra actividad profesional a pie de obra vamos puliendo esas capacidades potenciales que tenemos e incluso descubriendo otras que nos eran desconocidas y que sobre el terreno nos damos cuenta, hombre, pues valgo para esto, y esto nos da mucha seguridad, ¿eh? Entonces es importante que seamos, fíjese el ejemplo que les puse ayer, sean siempre personas, miren, con la cabeza bien alta, nunca se desmoralicen, porque incluso las personas que piensen que valen menos, estén más atemorizadas o tengan una autoestima más baja, tienen acomodo en el mercado, en términos de ventaja comparativa relativa, y luego poco a poco pueden ir consolidando esa ventaja comparativa relativa, hacerla cada vez mayor o extenderla a nuevas áreas. Luego tenemos todo un mundo por delante para aportar nuestra valía personal en un proceso en libertad, que es lo importante. En cambio, si resulta que el proceso no es de una economía libre, empresarial y en competencia, sino que es un proceso regulado desde arriba por papá Estado, en el que se asignan a dedo los puestos y las remuneraciones, pues entonces está uno perdido, porque en el momento que le pongan el San Benito de que no vale para nada o que es un pesado, etcétera, pues ya se le bloquea. Y eso es lo que pasa precisamente en las empresas públicas, que se convierte, pues entre otras cosas también, en un conjunto de paniaguaos que se dedican a hacer la pelota al jefe y con unas injusticias tremendas, ¿eh? Se decide a dedo y según las circunstancias. Bueno, iba a poner un ejemplo de política local española, pero no lo voy a poner, de un alto cargo que ha pasado a ser presidente de una asamblea muy importante en el país y que procede de una cantera política local y no tiene ni siquiera estudios superiores. Pero no voy a decir ningún nombre, ¿eh? ¿Esto significa que no vale para eso? No necesariamente, pero de todas maneras, pues se hace bastante cuesta arriba pensar, ¿eh? ¿Y es por qué? Porque son decisiones que se toman a dedo en función del favoritismo político. Bien, más preguntas, más comentarios, no sé si he respondido a lo que usted quería. Vamos a hablar sobre el cálculo económico, esto vamos a poner
El bueno de Ángel nos ha puesto aquí, desde luego da gusto ver el catedrático, cómo dominan las nuevas tecnologías. A ver. Ching. Vale, muy bien, me gusta esto mismo, esto. Cálculo económico. ¿Cuál es el problema? Bueno, lo vamos a plantear ahora. Epígrafe 3 del tema 14. ¿Cómo es posible, queridos alumnos, que si todas las valoraciones sobre fines, medios, lo que sea la escasez, etcétera, son subjetivas, en el sentido de que solo las determina el sujeto, el hombre o la mujer, actores, en las circunstancias particulares de tiempo y lugar y en los procesos de acción que han decidido emprender? ¿Cómo es posible que si todas estas valoraciones son subjetivas, que forman parte del mundo interior del ser humano, que es un mundo ordinal, es decir, que no permite efectuar mediciones cuantitativas específicas, sino que como mucho permite efectuar nada más comparaciones? Es decir, yo prefiero, me gusta más fulanita que menganita, pero no puedo decir que me gusta 3,14, 16, 27 veces más, no, puedo decir que me gusta mucho más, que me gusta bastante más, algo más por el estilo o menos. Como mucho podemos efectuar comparaciones de tipo ordinal. El mundo interior del ser humano es un mundo ordinal en el que continuamente estamos tomando decisiones y efectuando valoraciones en términos de comparación, pero en el que lo más que podemos hacer es ordenar en una escala valorativa de más a menos lo que valoramos más y lo que valoramos menos. Ese es el mundo interior de cada ser humano, que es como si dijéramos la fuente de toda la información que en última instancia se va a filtrar a través de interacciones humanas y se va a manifestar en los procesos de cooperación social que constituyen la sociedad. Pero es un mundo interior. El mundo interior del ser humano es un mundo de valoraciones subjetivas que solo permite efectuar comparaciones. Es un mundo ordinal. Y esas comparaciones las efectuamos todos los días, los seres humanos, pero sin que seamos capaces de medir exactamente, en términos cuantitativos, nuestras valoraciones sobre fines, medios, etcétera. ¿Cómo es posible que, por tanto, siendo la fuente de todo nuestras valoraciones subjetivas, que no permiten mediciones cuantitativas y que proceden de un mundo que solo permite ordenar de más a menos, por eso lo llamamos mundo ordinal, cómo es posible que al final todo esto se plasme, después del proceso de cooperación social, se plasme en múltiples manifestaciones que sí se pueden medir en términos concretos de tipo cuantitativo? Como por ejemplo los precios en unidades monetarias que pagamos por los bienes y servicios, como por ejemplo los diferentes cómputos o cálculos, de aquí viene lo del cálculo económico, que es lo que estamos queriendo explicar, que efectuamos cuando hacemos un presupuesto. Vamos a ver, ¿tenemos presupuesto para hacer este viaje? ¿Que vamos a hacer este puente que empieza mañana en Madrid? Venga, ¿de qué dinero disponemos? Tanto. ¿Y cuánto nos va a costar el hotel, el transporte, la gasolina? Y hacemos un cómputo y al final tenemos un resultado numérico concreto. Vemos, por tanto, una manifestación en el mundo exterior en términos cuantitativos concretos, en términos de precios, en términos de números, a la hora de efectuar un presupuesto, o a la hora de mirar para atrás si hemos ganado o perdido en un proyecto empresarial, utilizando la contabilidad financiera, de la que también hablaremos en clase, con motivo del estudio de este tema. ¿Cómo es posible, por tanto, que en el mundo concreto de ahí fuera, en múltiples instancias, sí que los fenómenos económicos se plasman en realidades cuantitativas concretas, en números que se pueden sumar, restar, etcétera, en términos de precios, beneficios, etcétera? El mundo exterior de ahí fuera sería, por tanto, un mundo cardinal. Es lo que decimos ahí a la derecha, que permite la suma, la resta, la multiplicación y la computación en términos numéricos. El problema del cálculo económico, por tanto, es entender cómo y a través de qué procesos se pasa del mundo interior de valoraciones subjetivas, que no permite efectuar mediciones específicas, como mucho comparaciones, que por tanto es ordinal, al mundo exterior de los cómputos numéricos.
porque cogemos la prensa o nos metemos en internet y sabemos exactamente la cotización en euros de las acciones del Banco de Santander, como cuando han cerrado esta mañana el mercado bursátil. O salimos y sabemos exactamente el precio en euros que nos cuesta el metro o el autobús, si es que ya no lo han declarado gratis a todo el mundo, yo no lo sé, porque aquí como esto es una carrera para declarar y subsidiar a todo el mundo, o el precio en euros de lo que nos cuesta comer, y así sucesivamente. ¿Cómo es posible pasar de ese mundo interior al mundo exterior? Y lo que vamos a hacer es explicar cómo es posible tal cosa. Vamos a explicar como si dijéramos el puente que conecta o hace posible pasar del mundo de nuestras valoraciones subjetivas ordinal al mundo exterior de los cómputos numéricos al que estamos acostumbrados continuamente en nuestra vida económica diaria. Y ese puente, queridos alumnos, está constituido por dos instituciones históricamente contingentes. Quiere decir que no hay ninguna garantía de que ese puente exista siempre, sino que solamente existe si, como resultado del proceso espontáneo de cooperación social, se permite que surjan dos instituciones esenciales para la civilización y que se mantengan o no dependen de que no sean boicoteadas, explotadas, manipuladas o distorsionadas desde fuera por parte del ser humano y concretamente por parte del Estado. ¿Cuáles son las dos instituciones que constituyen el puente que hace posible la conexión entre el mundo interior de las valoraciones subjetivas y el mundo exterior de los cálculos o cómputos numéricos? Bueno, pues la primera de esas instituciones son precisamente la sociedad basada en vínculos contractuales, es decir, los intercambios voluntarios. Todo el proceso de intercambios voluntarios con sus implicaciones que hemos explicado en la clase de ayer. ¿Resultado de qué? De una interacción humana, voluntaria, en la que por tanto no hay presencia de violencia física ni de amenaza de violencia física. Y que se lleva a cabo ese intercambio porque interesa a ambas partes, y si no se lleva a cabo el intercambio, al no haber violencia física, solamente se puede cerrar el trato si es que ambas partes se dan cuenta de que como consecuencia de él salen ganando. Y yo me caso con mi mujer porque pienso que salgo ganando, en forma de ¿qué? Pues de la satisfacción de tener una persona, una compañía, la complementariedad, etcétera. Y a ella le pasa lo mismo. Y si no hay violencia física, si no nos damos cuenta que ambos salimos ganando y creemos en el proyecto vital de sacar adelante ese matrimonio, no nos casamos, simplemente, porque es un contrato voluntario. Pero lo mismo pasa en cualquier otro de los contratos, incluso los más prosaicos que se llevan a cabo continuamente en el mercado, en una sociedad de vínculos contractuales en los que exista libertad y no se lleve a cabo la coacción institucional. Y si hay un intercambio en el mercado, un do-des, una parte importantísima de esos intercambios se plasman en lo que se llaman precios de mercado, en unidades monetarias, lo que presupone que tiene que haber una segunda institución, y esa segunda institución es el dinero. El dinero, ya hemos comentado algo sobre él y lo hemos definido en la parte inicial del curso. Vamos a dedicar la parte final a estudiar el dinero en profundidad, pero ahora tenemos que recordar que el dinero es una institución social, yo diría que es la institución social más importante, la institución social por excelencia, que podemos definir como todo medio de intercambio común y generalmente aceptado. El dinero surge de una forma evolutiva, lo estudiaremos en su momento. El dinero elegido por la humanidad de manera libre fue el oro, hasta que se nos expropió y nacionalizó por los gobiernos deseosos de gastar de manera ilimitada, comprar votos, financiar conflictos bélicos, financiar subsidios, etcétera, y se nos sustituyó el oro, que suponía un corsé para los gobernantes, porque no se puede fabricar el oro de la nada, la tan ansiada piedra filosofal que buscaban en el medievo era simplemente un mito, y se nos sustituyó por papel moneda, el dinero que utilizamos, da lo mismo que se le denomine dólares, euros, etcétera, que se pueden fabricar sin límite y al antojo de los gobernantes de turno. Pero el caso es que el dinero, en términos abstractos, praxeológicos o económicos, como medio de intercambio generalmente aceptado, soluciona un gravísimo problema que plantea el cambio directo cuando no se utiliza dinero, que también se le denomina trueque,
y es el problema de la doble coincidencia de necesidades. Es decir, que si no hay dinero, efectivamente yo podré cerrar un trato con otra persona, voluntario, siempre y cuando yo me dé cuenta que lo que tiene la otra persona lo valoro más que lo que yo tengo, cosa que obviamente sucede en un entorno, como hemos visto, de división del conocimiento y en función de la ley de la utilidad marginal, cada uno prácticamente no valora en nada aquello que tiene en abundancia, que es lo que produce, y valora muchísimo aquello de lo que carece y tienen los demás. Y a los demás le pasa lo mismo. Pero si no hay dinero, se tiene que dar la circunstancia de que precisamente la otra persona le pase lo mismo, en sentido contrario, pero que ella necesite lo que tengo yo, y eso no tiene por qué darse, porque tiene esa doble coincidencia de necesidades. Yo necesito leche, voy al lechero, y yo soy fabricante de zapatos, pero el lechero no necesita zapatos, lo que necesita es mantequilla. Tendría que buscar a un lechero que necesitara zapatos, y el trueque plantea un grave problema de doble coincidencia de necesidades. A ver, ¿quién ha coleccionado cromos de pequeño en el colegio? Y da lo mismo que fueran de películas, de futbolistas, etcétera. ¿Y qué hacíamos con los cromos que teníamos repetidos? Pues íbamos al cole, o en el autobús, o donde fuera, y nos llevábamos nuestros cromos repetidos, y nos poníamos en contacto con otros chicos o chicas que también tenían cromos repetidos, y los íbamos buscando. Dice, lo tengo, ¡ay, este me falta! Ah, pues venga, a ver si te lo cambio. ¿Y qué hacía el otro? Lo mismo conmigo, a ver si se daba la circunstancia o la casualidad de que yo tuviera a alguno que no tuviera él, y entonces sí, cerrábamos el trato. Ahí se queda perfectamente ilustrado el problema de doble coincidencia de necesidades que plantea el trueque. Pero si existe dinero, este problema queda completamente solucionado, porque entonces podemos comprar o vender utilizando unidades monetarias. Da lo mismo que el lechero no quiera zapatos, porque como le voy a pagar en dinero, él con dinero podrá luego adquirir lo que estime conveniente sin ningún problema. Luego el dinero plantea la solución definitiva al problema de la doble coincidencia de necesidades y permite la multiplicación exponencial de los intercambios. Pero no solo esto, sino que además permite que en cada intercambio se fije un precio de mercado. Vamos a denominar precio de mercado a toda relación histórica de intercambio en términos de unidades monetarias. Por ejemplo, que esta mañana se compró una acción del Banco de Santander a 6 euros la acción. Por ejemplo, que una barra de pan la puedo comprar por 1 euro. Por ejemplo, que un litro de leche son 2 euros. Y así sucesivamente. Quedan reflejados cada día en millones, miles de millones de transacciones que efectuamos los seres humanos en toda la humanidad. Quedan reflejados y millones de precios de mercado. Como relaciones históricas, ojo, en relación con transacciones o intercambios voluntarios concretos, producidos en lugares específicos, es decir, unas coordenadas de tiempo y lugar dados. Esta mañana en tal mercado, en tal sitio. Se fijan unos precios en unidades monetarias. Y si hay intercambios voluntarios y dinero, entonces todos los intercambios voluntarios que se plasman en el mercado se quedan reflejados en términos de precios de mercado. Y ahí los precios de mercado ya que sí que son cifras cuantitativas concretas, ya sí que son cifras que podemos utilizar los seres humanos como puntos de referencia o información de referencia a la hora de ayudarnos a emprender, culminar y tratar de lograr el éxito en todas y cada una de las acciones que emprendemos o llevamos a cabo. Quiere decir que esos datos del pasado, decía Mises que los precios de mercado son como los copos de nieve, son realidades que llegan, pero que cuando caen al suelo enseguida se derriten, pero conllevan una información muy potente. A ver, los alumnos de comunicación audiovisual, el precio de mercado comunica o transmite una información de una manera potentísima y además de una manera súper resumida y que ayuda y potencia enormemente las posibilidades de que todos y cada uno de nosotros logremos mejor los fines que nos proponemos en nuestra vida. Porque efectivamente, con los datos que tenemos del mundo exterior, y aunque no haya ninguna garantía de que esos precios se repitan mañana, sí que a efectos prácticos utilizamos esos datos para enfrentarnos cada día a que es un nuevo amanecer,
a las tareas del mismo. Y sabemos que más o menos el autobús nos costará pues 1 euro, lo que sea, y llevamos el dinero ahí, y que con llevar 5 euros a la facultad es suficiente porque me podré comprar el bocata, etcétera. Cada uno se organiza su vida utilizando los datos cuantitativos del pasado que ha conocido y que reinterpreta cara al futuro pensando, bueno, esto más o menos no cambiará muy significativamente, o sí. Hay datos, oye, que resulta que hay una huelga y va a subir el precio de la leche al triple, entonces tengo que llevar más dinero o no tomo leche, etcétera. Da lo mismo, o sea, el dato del pasado, interpretado empresarialmente cara al futuro, respecto de sus posibilidades de mantenimiento dentro de un margen mayor o menor, o de cambio radical por la información nueva que pueda surgir, una mala cosecha, una guerra, etcétera, y utilizamos los datos numéricos que surgen cada día en forma de precios de mercado, numéricos en términos de unidades monetarias, como si dijéramos la materia prima imprescindible que nos permite enfrentarnos al futuro, en términos de hacer presupuestos sobre el mismo y de evaluar cara al pasado si nuestra acción ha tenido o no éxito. Y esa estimación en términos de precios de mercado sobre las diferentes alternativas, el valor de las diferentes alternativas que se abren al actor, sobre los diferentes presupuestos que tenemos unos u otros a la hora de elegir una vía u otra de acción, y también sobre el análisis retrospectivo cara al pasado, sobre si hemos actuado bien o mal, esa evaluación o juicio estimativo en términos de precios de mercado sobre las diferentes alternativas cara al futuro o los diferentes proyectos de acción que hemos culminado cara al pasado, a ese juicio valorativo en términos de precios de mercado de las diferentes alternativas que se abre al actor, es a lo que denominamos precisamente cálculo económico. Ahora, imagínense por un momento que se pusieran unas bombas y se volara el puente que conecta el mundo interior con el mundo exterior. Está muy claro, valoración subjetiva, ordinal, yo valoro muchísimo lo que tú tienes y de lo que yo carezco, muchísimo más que lo que tengo, y a ti te pasa lo mismo. No somos capaces de medir exactamente, de manera cuantitativa, en cuanto más valoro lo tuyo que lo mío, y a ti te pasa lo mismo. Pero sí nos damos cuenta, se nos enciende la bombilla empresarial, creativa, de que si cerramos un intercambio, ambos salimos ganando. Al cerrar el intercambio, siendo voluntario y existiendo dinero, ya queda reflejado en un precio de mercado. Y ese precio de mercado es un dato histórico, cuantitativo, que podremos reutilizar tanto las personas que hemos intervenido en el intercambio como cualquiera de las otras que alrededor de nosotros, más o menos cerca o lejísimos, en el mercado, nos dejemos guiar por ese dato histórico del precio de mercado. Y por tanto hemos pasado del mundo interior puramente subjetivo, ordinal, de valoraciones subjetivas, al mundo exterior cuantitativo. Pero esto que exigía un entorno de sociedad basada en vínculos contractuales, intercambios voluntarios y la existencia de dinero para poder llevar a cabo esos intercambios en términos de unidades monetarias. Pero ¿qué pasa si se impiden o dificultan en mayor o menor medida los intercambios voluntarios? ¿Qué pasa si se elimina el dinero o se prostituye el dinero? ¿O se manipula el dinero? En la medida en que se boicotee el puente que conecta el mundo interior con el mundo exterior, se imposibilita el cálculo económico. Si no existiera dinero, no habría precios monetarios, resultado de los diferentes intercambios. Si los intercambios voluntarios no existieran y todos fueran forzados, tipo esclavitud, tampoco quedarían reflejadas las relaciones históricas de intercambio. Y si no existe ninguna de las dos cosas, todavía peor. Es decir, si no hay intercambios voluntarios y tampoco dinero, que es el mundo ideal de los marxistas, entonces ya no existe ningún tipo de puente que conecte el mundo interior con el mundo exterior. En ese caso, se imposibilita de todo el cálculo económico. El cálculo económico, insisto, es una guía de inmenso valor a la que no puede renunciar el ser humano para
hacer posible la consecución de nuestros objetivos y fines en la vida. Y sin cálculo económico, queridos alumnos, actuamos completamente a ciegas en el mercado. Claro, no nos podemos imaginar esto porque estamos tan acostumbrados y habituados a funcionar en un entorno en el que existen precios, unidades monetarias y precios de mercado y podemos calcular, que no nos damos cuenta de un mundo en el que no fuera posible el cálculo económico. Pero en pocas palabras, este no es ni más ni menos que el corazón del teorema de la imposibilidad del socialismo, tal y como fue enunciado por primera vez en 1920 por Ludwig von Mises, el autor del libro de texto de la acción humana, que en su debate con los socialistas simplemente dijo: me da lo mismo, no es una cuestión política, es una cuestión estrictamente de racionalidad económica. Si vosotros queréis impedir por la fuerza la propiedad privada de los medios de producción, de los bienes económicos de orden superior, que ya hemos dicho en clase que son la inmensa mayoría de los bienes en términos numéricos que existen en una sociedad, si los hacéis todos públicos e impedís el intercambio voluntario, porque todos son de titularidad pública, entonces de un plumazo desaparecen todos los precios y unidades monetarias de todos los bienes de capital y de todos los factores de producción. Y si hacéis eso, entonces el cálculo económico es imposible. Entonces actuaréis completamente a ciegas. Ese sistema económico se desmoronará por falta de racionalidad económica, que es exactamente lo que veíamos. Según las estadísticas tipo Lenin, la Unión Soviética era el principal productor del mundo de patatas y el principal productor de mayor número de tractores del mundo, pero sin embargo se hundió todo porque las patatas quedaban sin ser cosechadas y los tractores oxidándose en grandes explanadas en mitad de Siberia o en los Urales. ¿Pero por qué pasaba esto? Porque no eran capaces de organizar, no sabían cuál era la solución más económica. El cálculo económico es una guía a la que no puede renunciar nadie. No se trata simplemente de que pensemos que el cálculo económico solo llevan a cabo unos seres fríos calculadores, el supuesto homo economicus de los economistas clásicos, que solamente son avariciosos y solo quieren maximizar en términos de unidades monetarias todas sus acciones. No, todo ser humano, incluso el que piensen ustedes que menos tiene que ver con el ámbito mercantil, necesita del cálculo económico en términos de precios monetarios para poder dar racionalidad económica y tener posibilidades de éxito en la persecución de sus fines. Aunque sea Jesucristo, o la Madre Teresa de Calcuta, o el Papa Francisco. Anda, pero es que la Madre Teresa de Calcuta es una persona empresaria que solo está pendiente de obtener beneficios. No, señor. El objetivo de la Madre Teresa de Calcuta no era crematístico, ni ser millonaria. El objetivo era, ¿qué? Ayudar al máximo de indigentes en la India. Personas que mueren en la calle, no atendidas por nadie. Y ella, como buena empresaria en el ámbito de la filantropía, tiene esa visión y crea una asociación, organización religiosa y consigue fondos y construye hospitales para ayudar a los necesitados y así sucesivamente. Su objetivo no era, y de muchísimas personas no es, el crematístico, pero sin embargo no puede inhibirse de utilizar el cálculo económico. Dicho de otra manera, entre dos hospitales que exactamente cumplan la misma función de ayudar al mismo número de necesitados en Calcuta, etcétera, que uno cueste el 50% más, cosa que se puede computar en términos de cálculo económico si hay precios de mercado, dinero e intercambios voluntarios, y otro cueste el 50% menos, ¿cuál cree usted que decidirá construir la Madre Teresa de Calcuta? Obviamente, ¿el más caro o el más barato? ¿Cuál creen ustedes que utilizará? Alumnos de grado. ¿El caro o el barato? ¡El barato! Aunque solo sea porque le va a sobrar mucho dinero para hacer otro hospital y seguir ayudando a la gente. Pero si no hay precios de mercado ni intercambio voluntario, pierde esa información. Actúa a ciegas, y a lo mejor resulta que termina construyendo uno mucho más caro. Claro, estamos tan acostumbrados automáticamente a calcular y a computar que damos por supuesto la existencia de esas instituciones, pero esas son históricamente contingentes. Ha habido y hay muchísimos movimientos e ideologías políticas que pretenden y se basan precisamente en volar o dinamitar esas instituciones. Ahora, el cálculo económico no es de blanco o negro, es que hay muchísimas posibilidades de poner piedras o arena en el engranaje del cálculo económico. Es decir,
Que papá Estado cada vez regule más y ponga más dificultades en los intercambios voluntarios, en la medida en que lo haga, en esas parcelas en las que intervenga, y que además son cada vez mayores y de forma más creciente, y en la medida en que sea efectiva esa intervención, el cálculo económico se destroza. Y se establece una ley, por ejemplo, no me gusta que los alquileres sean libres, esto es una barbaridad, hay mucha gente que no puede alquilar, entonces vamos a establecer lo obvio, todo el mundo pica, ley de control de rentas de alquiler. Los alquileres serán la tercera parte de lo que fija en el mercado, y todo el mundo, esto es fenomenal, estupendo, estupendo. Pero ¿cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es que deja de ser rentable hacer pisos, que desaparecen exactamente en perjuicio de aquellos a los que se quería favorecer la oferta de pisos en alquiler, que muchísima gente, a lo mejor ya, pues una pareja de personas mayores que tenían 4 o 5 hijos, se han quedado solos, siguen manteniendo un piso de 500 metros cuadrados con las habitaciones cerradas, cuando haya otra pareja que recién casados que se ve obligada a vivir mucho más lejos de Vicálvaro en un piso de 20 metros cuadrados. Hay una total descoordinación que no se ajusta, como consecuencia de que se han puesto dificultades a los intercambios voluntarios y además al dinero. ¿Qué pasa si el dinero se manipula? ¿Qué pasa si, como ahora, en vez de oro, que no lo podían manipular los gobernantes, es papel moneda, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal se dedican a incrementar, toma del frasco Carrasco, en 2 años un 40% más de oferta monetaria? Esto distorsiona completamente los precios de mercado, hasta tal punto que hemos visto que durante 2 o 3 años han estado a 2 dígitos la inflación, lo que significa una disminución del poder adquisitivo de la unidad monetaria. Esto es un terremoto que distorsiona todos los precios de mercado, engaña a los agentes económicos a todos los niveles, y por tanto embadurna el cálculo económico. Es como si por la noche fuera alguien con una pintura negra y aleatoriamente tapara las señales de tráfico de Madrid. Al día siguiente un caos circulatorio tremendo. Pues esto es una ilustración o un ejemplo pequeño de toda la distorsión que se ha producido. Luego les quiero decir, no se trata solo de que podamos imaginar que se dinamiten esas 2 instituciones históricamente contingentes y desaparezcan del todo, lo cual sería una tragedia social, y lo hemos visto en los países de la extinta Unión Soviética y en los sistemas comunistas que siguen existiendo con carácter marginal en Corea del Norte, Cuba o Venezuela. Vayan ustedes a esos países a ver qué es lo que pasa. Es el ejemplo, la quinta esencia de lo que es un sistema en el que no hay cálculo económico. Es que además en las llamadas economías occidentales o de mercado, mal llamadas porque no lo son, papá Estado cada vez interviene más manipulando el dinero y regulando y dificultando los intercambios voluntarios. Y esto tiene un coste tremendo en términos de disminuir el cálculo económico, que llevamos a, no solo disminuir, dificultar, empobrecer, introducir todo tipo de distorsiones en el cálculo económico que los seres humanos llevamos a cabo en detrimento de las posibilidades de alcanzar nuestros objetivos. La extinta Unión Soviética se empeñaba en organizar a través de un ministerio toda la economía. Hacía lo que se llamaba un plan quinquenal, el Gosplan, donde se decidía por unos funcionarios qué hay que producir, cómo y para quién en todas las empresas, y se asignaban los trabajadores a esas empresas, etc. Estaba prohibido en un sistema comunista que existieran bienes de propiedad privada, bienes de capital de propiedad privada, por tanto no había mercado, ni intercambio de los mismos, ni precio. El caos organizatorio era increíble, una cosa. Y eso es lo que determinó que se desmoronara la Unión Soviética. ¿Y saben ustedes por qué no se desmoronó antes? Porque malvivieron durante décadas mirando de reojo cuáles eran los precios en Occidente de los bienes de capital, lo cual les servía de guía, siquiera sea muy imperfecta, porque las circunstancias en el mercado de Rusia no eran exactamente iguales a las del resto del mundo, de cómo tenían que decidir qué proyecto empresarial llevar a cabo. Mises pone el ejemplo de, se plantea cualquier problema, por ejemplo, llevar el agua a Madrid. Desde el punto de vista tecnológico hay 100 posibilidades distintas, porque se puede hacer el canal de Isabel II creando unos embalses en la sierra, se pueden poner desalinizadoras, se pueden traer el agua de otro sitio, 100 alternativas distintas. Si existen precios de mercado y libertad de intercambio de los bienes de capital, ya tenemos una guía
igual que la tenía la Madre Teresa de Calcuta, elegiremos la más barata. Pero si no existen, ¿qué sistema vamos a elegir de las múltiples posibilidades tecnológicas disponibles? Existen miles y miles de formas distintas de elaborar o fabricar este ordenador. Y podemos hacer los componentes de sílice, Silicon Valley, o lo podemos hacer de plata, los podemos hacer de oro, que además conecta perfectamente las señales eléctricas, etc. Pero ¿cuál elegimos? Obviamente a nadie se le ocurre que sean de oro. ¿Por qué? Porque el oro es muy caro. ¿Pero cómo sabemos que el oro es muy caro? Porque hay intercambios voluntarios de dinero y precios de mercado. Si no, no sabríamos que el oro es muy caro. Actuaríamos completamente a ciegas. Y por eso se desmoronó. Y no es posible que funcione un régimen en el que no haya propiedad privada de los bienes de capital, intercambio voluntario y dinero. Ese es el teorema de la imposibilidad del socialismo, que no es un tema de tipo político, es un tema estrictamente científico, de la ciencia económica, tal y como fue descubierto, elaborado por Ludwig von Mises a partir de los años 20 del siglo pasado. ¿Y por qué no funcionan las empresas públicas? ¿O por qué no funciona el ejército? ¿Dónde está? ¿Está el mayor catediano? No ha venido hoy. Bueno, es que hay una tesis doctoral fenomenal del teniente coronel de la Legión, que es una tesis que le dirigí yo sobre cómo privatizar el ejército, que es una maravilla, porque como él se dedicó a toda su vida al ejército, sabía perfectamente, pues todos los problemas de cálculo económico que tiene el ejército, que solo sabe hacer las cosas a lo bestia. Pero los problemas, ¿por qué? ¿Por qué no funciona? Pues problemas de cálculo económico, se lo ordena y mando en un cuartel, pues problemas de cálculo económico, y actúan a ciegas y solo saben, pues eso, lo que son las estadísticas y las más burdas, lo más burdo que es, como por ejemplo la guerra del Vietnam, el incentivo cuál era, nada más contabilizar vietcongs muertos cada día, y eso es la estadística que venía, 150 vietcongs, estadísticas burdas, pero todo el tema sutil para ganar una guerra se perdía por falta de cálculo económico. Por eso tuvieron en jaque los guerrilleros españoles, liderados por Viriato, a las legiones romanas durante décadas, y no eran capaces las legiones romanas de acabar con la guerrilla, invento español, por cierto, que es la guerra privada frente a los ejércitos públicos. Y solo lograron los romanos prevalecer sobornando a algunos para que asesinaran a Viriato. Todos son problemas de cálculo económico. A mí me gustaría enormemente que la clase de hoy sirviera para que fuéramos conscientes de la importancia enorme que tiene el cálculo económico, para que se despertara en nosotros la trascendencia de esas dos instituciones. ¿Por qué? Porque estamos tan habituados a computar en términos numéricos que pensamos que esto es algo que hay que dar por supuesto y que siempre ha estado ahí. Y no, señor, no ha estado siempre ahí. Y además depende o está pendiente de un hilo. Y está continuamente amenazado por la revolución del Estado y por la manipulación del dinero. Y nos jugamos que la civilización se mantenga y que siga avanzando a que sea posible el cálculo económico no distorsionado en un entorno de dinero no manipulado y de intercambios voluntarios no distorsionados por la coacción sistemática del Estado. Bueno, y entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues la semana que viene voy a explicar los estados contables más importantes, que son el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias, porque yo creo que todos ustedes, el que más o el que menos, tiene que tener un barniz al respecto. Y ahora vamos a terminar la clase resumiendo, recapitulando lo que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Bien. Miren, recuerden que decíamos que los intercambios podían ser intrapersonales o interpersonales, que los interpersonales voluntarios o coactivos, y que los intercambios voluntarios pueden ser directos, que es el trueque, en el que se plantea el problema de la doble coincidencia de necesidades, o utilizando dinero, que son los intercambios indirectos, que son los que permiten multiplicar exponencialmente las relaciones humanas
de intercambio, las interacciones humanas. Y precisamente por eso el dinero, queridos alumnos, es la institución social por excelencia. Porque mientras que no surge el dinero, no multiplicamos exponencialmente casi hasta el infinito las interacciones humanas, y es en el crisol de esa multiplicación de interacciones humanas donde se va depurando el lenguaje que hablamos, donde se van depurando las normas morales, donde se van depurando y descubriendo el derecho. Fíjense, poderoso caballero es don dinero. El tan denostado dinero resulta que es la institución social clave que nos permite hacer avanzar la civilización y desarrollar el resto de las instituciones que hacen posible la misma. Porque si no existiera dinero, seguiríamos en una economía de mera subsistencia, viviendo en caseríos dispersos y como mucho teniendo un contacto una vez al año en un mercado para cada uno intercambiar vía trueque lo que le sobrara en forma de leche, quesos, etcétera, o lograr casar a la hija con algún vecino de otro caserío. Como mucho, como hemos estado durante siglos y milenios. Pero en cuanto ha surgido el dinero, se han multiplicado hacia el infinito los intercambios, y es ahí donde se ha fraguado el descubrimiento del resto de las instituciones, incluyendo el lenguaje, que de pasar a hablar una serie de dialectos puramente de valle o puramente locales, va asintóticamente confluyendo a un lenguaje tipo castellano, hablado por 600 millones de personas, el inglés hablado por 1.000 o 2.000 millones de personas, y así sucesivamente. El cambio directo lo tienen ustedes aquí, es un ejemplo de cambio de mantequilla por camisa, se plantea el problema de la doble coincidencia de necesidades, pero el cambio indirecto, cuando se utiliza dinero, se soluciona ese problema. Cada parte valora más aquello de lo que carece que lo que tiene, un empresario valora más la hora que necesita del trabajador que 20 euros que tiene, y el trabajador pues valora mucho más los 20 euros de los que carece porque tiene que comer que la hora marginal de ocio, y entonces se da cuenta, se enciende la bombilla empresarial y se cierra un trato voluntario en forma de 1 hora o 2 de trabajo a cambio de 20 euros, y ambas partes salen ganando. Y hay, gracias al conocimiento que hemos adquirido, la ley de la utilidad marginal y la ley de la división del conocimiento y de la especialización, cada uno se especializa en un ámbito cada vez más concreto, produce muchas unidades en ese ámbito, y la ley de la utilidad marginal, ¿qué hace? Que no se valore prácticamente nada de lo que yo tengo y sin aquello de lo que carezco, y existiendo dinero, ¿qué es a lo que lleva esto? Pues esto es como un imán inmenso que nos lleva a cerrar tratos. Y esto es lo que explica la sociedad, que estemos juntos y estemos intercambiando en un entorno de vínculos contractuales. No es que el ser humano por nacimiento sea sociable, es que estamos ontológicamente hechos de tal manera que ley de la utilidad marginal, ley de la división del conocimiento, etcétera, que nos lleva inexorablemente a darnos cuenta empresarialmente que ganamos si en vez de matar al otro cooperamos con él pacíficamente realizando intercambios voluntarios en un entorno de vínculos contractuales y existiendo dinero. Vamos a poner aquí. Muy bien. Y todos esas relaciones históricas de intercambio que hemos llamado precios de mercado, lo pueden ustedes releer en las páginas 238 y siguientes de La acción humana, quedan ahí para ser computados por legión de otros actores en el contexto de sus acciones, que utilizan como materia prima de información la comunicación inmensa que conllevan esos precios de mercado. ¿Y por qué conllevan una comunicación inmensa de una manera tan comprimida y tan potente? Porque nos evita tener que conocer los detalles o las razones. Lo importante es que nos manda la señal de lo que debemos hacer para actuar correctamente. Miren, puede haber habido, yo qué sé, una tragedia ecológica, un incendio en la Amazonas, que hayan desaparecido los bosques, y que como consecuencia de esto en cadena todos los bienes de capital relacionados con la madera se hagan mucho más escasos, incluyendo los lápices que utilizamos de madera. Si fuéramos un planificador central como los de la extinta Unión Soviética, tendríamos que tener todos esos detalles para poder organizar bien la economía. Todo eso nos lo ahorramos. Lo único que vemos en el mercado es: anda, oye, ¿cuánto ha subido el precio de la madera? Se ha multiplicado por 10. Ya no voy a comprar lápices de madera, porque antes costaban 50 céntimos y ahora me cuestan 5 euros. No compro el lápiz de madera y compro un bolígrafo de plástico. Todos nos hemos apretado el cinturón y hemos actuado racionalmente gracias al dato del cálculo económico, sin tener que ser especialistas de lo que está detrás.
que si ha habido o no un incendio, si ha habido una interrupción en la cadena de producción de madera o lo que sea. Por eso decimos que los precios de mercado son la señal más potente de comunicación que existe en la sociedad y en la civilización. Y piensen ustedes esto, que es muy importante, alumnos de comunicación audiovisual, la importancia tremenda de estas señales que llamamos precios de mercado y que hacen posible el cálculo económico. Muy bien, pues la semana que viene, además me ha dicho Cateriano que va a traer a la coronel jefe de su departamento de CIMA, vamos a estar aquí llenos de militares. Bueno, pues se van a tragar, porque yo creo que es importante, ¿les parece a los alumnos de comunicación, ustedes que van a ser realizadores de televisión, expertos en publicidad, saber lo que es un balance, aunque sea muy brevemente, y una cuenta de pérdidas y ganancias, para que lo puedan leer y saber y estimar si están ganando o perdiendo con sus películas? Bueno, hablaremos sobre esto y también sobre capital, bienes de capital y la propaganda comercial. Muchas gracias a todos, queridos alumnos.